El día de hoy vamos a trabajar con termodinámica, la tercera parte de termodinámica, donde vamos a mirar calores de formación, ya no por el método directo que habíamos visto en la clase anterior, sino por un método indirecto, que es una de las aplicaciones de la ley de Hess. Vamos a mirar, a resumir más bien, lo que era una entalpía estándar de formación, a recordarlo, y a partir de ahí, entonces vemos cómo se deriva el método indirecto y el concepto de ley de Hess. Bien, entonces recordemos que la entalpía estándar de formación estaba descrita como el cambio de entalpía, que en el fondo era calor a presión constante, en este caso de formación, a condiciones estándar, ¿bien? De presión y temperatura. Cuando hablamos de una entalpía de formación, estamos formando compuestos a partir de sus elementos. En este caso tenemos como ejemplo dióxido de carbono, que va a estar formado por carbono sólido, que en más estable dijimos que era grafito, y el oxígeno molecular. Es decir, esto tiene nuestros elementos, que recuerden los habíamos considerado el cero de energía, y a partir de ahí medíamos la combustión del grafito para formar dióxido de carbono, y vimos cómo matemáticamente esta entalpía de reacción a condiciones estándar correspondía entonces a la entalpía de formación de el dióxido de carbono. Bien. Recordando rápidamente, habíamos dicho que eso sucedía porque el carbono, en su estado más estable, que era el grafito, aportaba con 0 kilojulios de energía en la reacción, lo mismo que el oxígeno, y por lo tanto se deducía que el calor de reacción correspondía al calor de formación. Y ese era entonces un método directo para predecir los calores de formación, las entalpías de formación de, en este caso, el dióxido de carbono. Bien. El problema que teníamos con esto es que no muchas de las moléculas se pueden formar a partir de sus elementos de manera sencilla, como es el que aparece en pantalla. Bien. Sino que debemos empezar a usar métodos más avanzados o métodos indirectos para poder determinar entonces esas entalpías de reacción y o de formación. ¿Bien? ¿Hasta este concepto hay alguna duda o podemos continuar con el método indirecto? Profe, ¿y cómo se da la formación del CO2? Bien, en la formación del CO2 decimos que el CO2 se compone de carbono y oxígeno. Partimos de sus elementos más estables, que es el carbono en forma de grafito y el oxígeno en forma de oxígeno molecular. Bien, como estos son los elementos más estables, tanto de carbono como de oxígeno, habíamos dicho que ellos aportaban 0 kilojulios de energía en la entalpía de reacción o en las entalpías de reacción. Por lo tanto, eran nuestros estándares o nuestros puntos de referencia para empezar a medir los elementos estables. Bien. ¿Eso qué significa? Que cuando yo mezclo carbono con oxígeno para producir dióxido de carbono, la energía que desprende esta reacción, que es entalpía de reacción, es la misma de la entalpía de formación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago esta medición, que aparece acá, ¿bien?, de cambio de energía, se liberan 393.5 kilojulios y esa energía corresponde solamente a la formación del dióxido de carbono. ¿Y cómo se medía eso experimentalmente? Estas medidas vienen experimentalmente. Se tiene un contenedor, ¿bien?, donde se desarrolla la reacción. Y ese contenedor donde se desarrolla la reacción, que reacción carbono más oxígeno para producir dióxido de carbono, está también contenido en otro que está lleno de agua. Y ese se encuentra aislado del medio. Aquí tenemos entonces nosotros un termómetro que nos mide el cambio de temperatura. ¿Bien? Cuando la reacción se lleva a cabo, se libera o se absorbe una cantidad de energía. Bien, esa cantidad de energía que se libera o se absorbe se transforma en calor y se transfiere
ya sea hacia el entorno o hacia el sistema, dependiendo de si es endotérmica o exotérmica, por supuesto. Eso genera ¿qué? Un cambio de la energía del sistema y por lo tanto un cambio en la temperatura. Este cambio en la temperatura es lo que se traduce en entalpía. En este caso es entalpía de formación. Cuando tenemos una sola molécula, que se forma a partir de sus elementos más estables y que esa reacción se puede medir rápidamente o de manera sencilla a través de este método, hablamos que esa reacción corresponde al calor de formación del compuesto que se esté formando. En este caso, el dióxido de carbono. Ya hemos visto en la clase anterior ejemplos de, por ejemplo, del agua, hemos visto de algunos hidruros, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y demás. ¿Bien? Ya teniendo claro entonces el concepto de entalpía estándar de formación, que es este, ¿cierto? Y que el método directo es este para medirlo, es decir, tomo dos elementos estables, los mezclo, genero la reacción para producir un solo compuesto. La energía que se libera es la energía de formación de ese compuesto, la entalpía. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando eso no sucede. Por ejemplo, tenemos grafito, lo mezclamos con hidrógeno, pero cuando yo mezclo grafito con hidrógeno, no voy a obtener metano. Esta reacción no se va a dar y no voy a obtener metano. Es decir, yo no puedo decir que yo tomo grafito, lo mezclo con hidrógeno, hago el sistema este anterior, que es el de calorimetría, no dije calorimetría, hago el sistema calorimétrico, el experimento, y no puedo ver cuánto calor se libera o se absorbe en esa reacción. ¿Por qué? Porque esta reacción no se da de forma directa. Y al no darse de forma directa, no podemos medir el calor de formación del metano. Sin embargo, podemos calcularlo de manera teórica, el calor de formación del metano. ¿Cómo lo hacemos? A través de la ley de Hess. ¿Y qué nos dice la ley de Hess a nosotros? La ley de Hess nos dice que si yo tengo un sistema, por ejemplo, carbono-hidrógeno, y no puedo llegar a su producto, que es el metano, puedo usar pasos intermedios para llegar hasta allá. ¿Bien? Es decir, yo puedo salir de carbono más hidrógeno, hacer un paso en la reacción, ¿cierto? Que me den unos productos intermedios, luego otra reacción que me den otros productos intermedios, a partir de ahí otra reacción que me den otros productos intermedios, y así puedo irme moviendo hasta llegar a través de muchas reacciones hasta el metano. Bien, o bien puede ser ese camino, o bien puede ser otro camino. Por ejemplo, parto desde acá, subo acá, luego bajo hasta acá, luego bajo hasta acá, y aquí pongamos bajo directamente hasta mi producto. Cualquiera de esos caminos de reacción me sirven a mí para dar solución a mi sistema de cuánta energía se libera si yo mezclara carbono e hidrógeno y obtuviera el calor de formación de mi metano. ¿Y por qué digo que no importa el sistema? Porque la cantidad de energía que yo estoy absorbiendo acá para llegar a este producto es la misma cantidad de energía que se va a liberar cuando llegue hasta este punto. Bien, y a partir de aquí solo tendría que sumar todo esto. Ese sería, correspondería entonces en magnitud a la misma flecha roja, es decir, a la misma entalpía. Si lo vemos en este lado, hasta acá sería el mismo. Luego aquí absorbo una cantidad de energía que es la misma que libero acá, por lo tanto, una cantidad de energía que se absorbe. Y si es la misma cantidad de energía que se libera, me daría 0. Y puedo continuar entonces con mi cálculo. Y en el fondo la suma de todas las líneas verdes daría igual a la morada o a la roja. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros la ley de Hess. Es un método indirecto que sin importar el camino de reacción que yo tome, puedo pasar de mis elementos a mi compuesto y calcular entonces mi entalpía de formación de este compuesto. ¿Vale? Vamos a mirar cómo sería un posible mecanismo o un posible camino para formar el metano a partir de sus elementos que son carbono e hidrógeno. Tenemos entonces carbono en forma de grafito más oxígeno. Ya sabemos que esto sí que se puede hacer en el laboratorio, sí que se puede medir, y cuando lo medimos se liberan 393.5 kilojulios de energía. Por un lado. Por otro lado, tengo
Entonces tengo un primer paso de reacción que sería el carbono sólido en forma de grafito, ¿cierto? Más el oxígeno en forma gaseosa para producir dióxido de carbono. ¿Vale? Tengo una segunda reacción. ¿Qué me dice mi segunda reacción? Yo tengo hidrógeno más oxígeno que me produce agua. Esa sería mi segunda reacción involucrada. Hidrógeno más oxígeno que me produce agua, ¿verdad? Y tengo una última reacción. ¿Qué me dice mi última reacción? Que yo mezclo el agua más el dióxido de carbono, el agua más el dióxido de carbono y obtengo metano más oxígeno. ¿Bien? Ahora la pregunta es, ¿cómo yo verifico que este camino efectivamente sí me da la solución a mi problema? Bien, entonces vamos a empezar desde cualquier punto. Por ejemplo, acá se me están formando dos hidrógenos, ¿verdad? Estos dos hidrógenos que se me están formando se están gastando acá. Acá se está gastando un hidrógeno y aquí se está gastando un hidrógeno, es decir, oxígeno. El oxígeno que se me está formando ahí, al final de la reacción, se me está gastando acá. Si el contenido neto va a ser cero. ¿Qué pasa para los demás? Pasa exactamente lo mismo. El dióxido de carbono que se me está formando acá, ¿cierto? El dióxido de carbono que se me está formando acá, automáticamente se me está gastando acá. Es decir, esto dejaría de existir en el contenido neto de mi reacción. ¿Vale? Al igual que los oxígenos, ya vimos. El agua que se me está formando acá, es la misma agua que se me está gastando acá. Así que esta también dejaría de existir. Y por lo tanto, si observamos, solamente quedan existiendo carbono en forma de grafito, hidrógeno en forma gaseosa, para dar como resultado final solamente metano. Entonces, cuando yo hago todo este mecanismo de pasos intermedios, puedo encontrar entonces una reacción, ¿bien? Aquí aparecen en flechas, que me indique a mí que al final, cuando yo tome carbono en forma de grafito más hidrógeno para formar metano, se me liberan 74.7 kilojulios. 74.7 kilojulios. ¿Sí? Es decir, ya tengo un valor que me da esta reacción. Y ese calor de reacción que aparece como entalpía, en el fondo que estoy diciendo, como este grafito es mi cero de energía porque es mi referencia, y este hidrógeno es mi cero de energía porque es mi referencia, la entalpía de reacción no va a ser nada más que mi entalpía de formación de mi molécula, de mi única molécula que se termina produciendo, que es metano. Y así entonces se pueden calcular los calores de formación dentro de un sistema químico. Y recuerden que este mecanismo de ley de Hess o de métodos indirectos de pasos intermedios se usa cuando no se puede medir directamente carbono, en este caso carbono y hidrógeno, para tener grafito. Caso contrario a cuando tenemos grafito más oxígeno, que directamente me produce dióxido de carbono. O cuando tenemos hidrógeno y oxígeno, que directamente me produce agua. Bien. Ahora vamos a mirar cómo manipulamos toda esta información en forma de ecuaciones para obtener este número de menos 74.7. ¿Alguna pregunta respecto al concepto de ley de Hess? Ya después vamos a mirar los mecanismos de cómo manipulamos, verificamos que efectivamente las moléculas son las que se producen son las mismas que se acaban y que el valor al final es menos 74.7. ¿Alguna pregunta conceptual hasta ahora? ¿O se entiende la idea de cómo funciona la ley de Hess? Entonces, si no hay preguntas, entonces vamos a proceder a Benjamín pregunta si la unidad es kilojulio o kilojulio por mol. Eso depende de cómo es escrita la reacción. Bien.
Cuando usamos ley de Hess, normalmente usamos solamente kilojoule. ¿Bien? Ya a menos de que se diga que tiene que ser por mol o que sea explícitamente por mol, eso ya indica que la ecuación está balanceada por un mol de molécula que se esté trabajando. Y entonces vamos a dar continuidad a cómo vamos a proceder nosotros entonces a manipular todas estas ecuaciones y verificar que efectivamente el valor que se dice de esa reacción es el correcto. ¿Bien? Entonces recordemos que partíamos de grafito más hidrógeno gaseoso para formar metano gaseoso. Bien, y que en este caso entonces necesitamos calcular el calor de formación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un calor de reacción que va a corresponder al final al calor de formación estándar. ¿Vale? Entonces tenemos que para esto habíamos encontrado tres reacciones. Nuestra primera reacción que corresponde al carbono en forma de grafito, que a partir de ahora voy a escribir S, que corresponde a carbono sólido. Así evitamos tanta escritura. Que al mezclarlo con oxígeno gaseoso me produce dióxido de carbono gaseoso y que eso tiene experimentalmente una energía que corresponde a menos 393.5 kilojulios. Bien. Luego, habíamos encontrado que podríamos usar una segunda ecuación para ese mecanismo que correspondía a dos hidrógenos gaseosos más oxígeno para producir dos aguas líquidas y que esto tiene una entalpía de reacción de menos 571.6 kilojulios, ¿verdad? Y finalmente una tercera ecuación que decía que teníamos el metano gaseoso y al hacer combustión de ese metano obtenemos entonces dióxido de carbono y agua en estado líquido y que la entalpía de esta reacción corresponde entonces a menos 890.4 kilojulios. Eso es el resumen de todo el sistema. Cuando tengamos entonces que solucionar un problema de este tipo, ¿cierto? Vamos a tener una reacción y un conjunto de ecuaciones que nos van a permitir llegar a este producto a partir de carbono, hidrógeno y algunas cosas más. Las debemos mezclar para al final recuperar esta ecuación. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar cómo manipulo yo esta información para empezar a verificar que al final obtenga yo esta ecuación y obtenga el valor de energía que me decía mi gráfica anterior. Entonces, lo primero que voy a mirar es dónde está posicionado cada reactivo y cada producto. Tengo grafito a la izquierda, o carbono a la izquierda como reactivo. Y además también tengo hidrógeno como reactivo. Bien. Debe aparecer además el metano como producto, pero aquí aparece metano como reactivo. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Lo primero que debo hacer es invertir la ecuación C. ¿Para qué? Para que mi metano, que ahora está en reactivo, aparezca en producto. Es decir, todos los productos se vuelven reactivos y todos los reactivos se vuelven productos. Es decir, que ahora voy a tener una C modificada. ¿Y a quién va a corresponder esa C modificada? A la inversión. Es decir, escribo mi ecuación al revés. Dióxido de carbono más dos aguas líquidas produce metano gaseoso más dos oxígenos gaseosos. ¿Bien? ¿Y qué pasa con la entalpía de esta reacción? Habíamos dicho que la entalpía de esta reacción, cuando invertíamos una ecuación química, la entalpía que era negativa se vuelve entonces positiva y el valor sigue siendo el mismo.
890.4 kilojulios. Bien. Ahora que ya tenemos nuestra ecuación invertida, es decir, verificamos que nuestro metano se encuentra al lado derecho como producto, vamos ahora a seguir manipulando las ecuaciones para verificar que todo esté correcto. ¿Bien? Vamos a reescribir todo. Reescribir. Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir mi ecuación A, que no le he hecho nada. Carbono sólido más oxígeno gaseoso produce dióxido de carbono gaseoso con una entalpía de reacción de menos 393.5 kilojulios. Y tengo una segunda ecuación, que tampoco le he hecho nada, que sería 2 hidrógenos gaseosos más oxígeno gaseoso, me produce 2 aguas líquidas con una entalpía de reacción estándar de menos 571.6 kilojulios. Bien, y finalmente, nuestra reacción C, que ya sabemos que la invertimos, aquí le pongo un prima para saber que es modificada, y la escribo dióxido de carbono más 2 aguas líquidas, ¿verdad? Me produce metano gaseoso más 2 oxígenos gaseosos, con su respectiva entalpía de reacción modificada, que era el valor positivo de 890.4 kilojulios. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información nosotros? Lo que vamos a hacer es verificar que esto, al mezclarse, me dé esto. ¿Y cómo lo hago? Lo hago a través de una suma. Es decir, necesito sumar todas mis reacciones. ¿Por qué sumarlas? Porque en el fondo eso es lo que estoy haciendo. Estoy quemando dióxido de carbono, obtengo algo. Estoy quemando hidrógeno, obtengo algo. Estoy quemando metano, obtengo algo. Y toda la mezcla de eso me va a liberar una cantidad de energía. Esa cantidad de energía es la que se mide y nos va a indicar a nosotros la entalpía de esa reacción. Entonces, voy a reescribir todo para efectos de la explicación. Todo lo que está al lado izquierdo lo voy a volver a escribir acá y todo lo que está al lado derecho lo voy a volver a reescribir acá para que sea más fácil ver qué es lo que está sucediendo. ¿Bien? Entonces tengo carbono sólido más oxígeno gaseoso. Aquí tengo otro oxígeno gaseoso, o sea, paso de un oxígeno a tener dos oxígenos. Dos oxígenos. Recuerden que estamos sumando. Tenemos 2 hidrógenos gaseosos más dióxido de carbono gaseoso más 2 aguas líquidas. Y por el lado derecho tenemos un dióxido de carbono, 2 aguas, un metano y 2 oxígenos. Bien, lo reescribimos todo. Más 2 aguas líquidas, más metano gaseoso, más 2 oxígenos gaseosos. Bien, y vamos a verificar. Tenemos que mi reacción me dice que al lado izquierdo tengo carbono en estado sólido. Verifico en mi reacción, no tengo en ningún otro lado más carbono en estado sólido. Bien. Vamos a verificar el oxígeno. Si vemos el oxígeno, tenemos 2 oxígenos que se están gastando, ¿cierto? ¿Por qué sé que se están gastando? Porque están al lado izquierdo de mi ecuación. 2 oxígenos que se están gastando a la izquierda, 2 oxígenos que se están produciendo a la derecha. Bien. Es decir, ellos se van a cancelar entre ellos. Tengo 2 hidrógenos a la izquierda y no tengo nada más de hidrógenos en toda mi ecuación. ¿Bien? ¿Qué más puedo eliminar yo? Vamos a ver dióxido de carbono. Tengo un dióxido de carbono a la izquierda y tengo un dióxido de carbono a la derecha. Ellos también los puedo eliminar. Bien. Tengo además 2 aguas líquidas a la izquierda y 2 aguas líquidas a la derecha. Y finalmente vemos que también nos sobra metano. Es decir, todo lo que es verde, que está resaltado en verde, es lo que nos sobra, es decir, lo que no se gasta o lo que no se cancela entre ellos, que sería el carbono sólido más los 2 hidrógenos gaseosos por el lado izquierdo y por el lado derecho el metano gaseoso. Si observamos esta ecuación, carbono sólido más 2 hidrógenos que me producen un metano,
Es la misma ecuación con la que iniciamos. Un carbono más 2 hidrógenos que me producen un metano. Es decir, recuperamos la ecuación combinando estas tres ecuaciones. De esta forma, es decir, que al sumar estas tres ecuaciones, obtengo mi reacción. Eso que implica que al sumar mis tres energías, voy a obtener la energía de esta reacción. Eso es lo que me permite a mí hacer la ley de Higgs. Menos 74.7 kilojulios. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y chicos, si no hay preguntas, parece que sí hay preguntas. Porque la molécula está balanceada. Las ecuaciones, siempre que se manejen ecuaciones, deben estar balanceadas. Si verifican el balanceo, tienen que haber 2 hidrógenos para que sumen 4 acá a la izquierda, y aquí 2 aguas para que sumen 4 hidrógenos a la derecha. Suman 2 oxígenos a la izquierda y suman 2 oxígenos a la derecha. El menos 74.7 sale porque la ley de Higgs me dice que si yo combino todas estas ecuaciones y obtengo mi ecuación inicial, también puedo combinar todos los calores de energía, todas las entalpías de reacción y obtener mi entalpía de reacción. Es decir, menos 393 menos 571 más 890 me daría menos 74.7. Entonces, ¿qué me permite esto? Que primero verificar que combinar mis ecuaciones obtenga mi ecuación inicial, y si esto sucede, lo único que tengo que hacer es sumar las energías para obtener mi entalpía de reacción. ¿Bien? Y esa entalpía de reacción a mí, ¿qué me implica? Me implica que como yo sé que esto al ser carbono sólido, que es el elemento del carbono más estable, son 0 kilojulios de energía. El hidrógeno también son 0 kilojulios de energía. Entonces, voy a producir una cantidad de metano que no es 0. Y yo sé que esa reacción tiene un valor de menos 74.7 kilojulios. ¿Bien? Como estoy partiendo de mis elementos estables, que son 0, estoy diciendo que esto corresponde a una entalpía de formación de ¿quién? Del metano, y tiene un valor de menos 74.7 kilojulios. Es decir, que aquí tenemos un nuevo valor que incorporar a las tablas que vimos en la clase anterior. A veces con oxígeno, Benjamín, a veces se hacen reaccionar con hidrógeno. Lo importante es que estas reacciones que están acá se puedan medir en el laboratorio. ¿Por qué es importante que se puedan medir en el laboratorio? Para poder obtener estos valores. Si yo no puedo tener una reacción que no se pueda medir en el laboratorio, no me sirve tenerla acá. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es eso que está sucediendo acá? Yo no puedo en un laboratorio mezclar carbono e hidrógeno para obtener metano. Tengo que usar mecanismos indirectos para saber cuánto sería esa energía. Bien. ¿Otra pregunta? Y vamos entonces con otro sistema que va a ser la formación de acetileno. C2H2. Bien. ¿Qué me implica esto? Que yo tengo acetileno, ¿cierto? Y como estamos hablando de formación de acetileno, ¿qué significa? Que yo debo partir de sus elementos más estables, que serían carbono e hidrógeno. Bien. Balanceo mi ecuación, porque siempre debo trabajar con ecuaciones balanceadas. Y lo que me piden es calcular la energía de esta reacción.
En el laboratorio no puedo yo ir mezclar carbono e hidrógeno para tener acetileno, como vimos anteriormente que no puedo mezclar carbono e hidrógeno para obtener metano. Pues debe existir un conjunto de ecuaciones químicas que me permitan a mí dar solución a este problema. Siempre que a ustedes se les incorpore o se les asigne un problema de este estilo, se les va a dar el sistema de ecuaciones que está involucrado en el proceso. Que en este caso serían los siguientes. Primero, carbono en estado sólido más oxígeno en estado gaseoso produce entonces dióxido de carbono gaseoso. Ya esta ecuación más que conocida, sabemos que la entalpía de reacción corresponde a menos 393.5 kilojulios. Bien. Tenemos una segunda ecuación. Esta segunda ecuación corresponde a hidrógeno en estado gaseoso más medio oxígeno en estado gaseoso produce entonces agua en estado líquida, y esto corresponde con una entalpía de reacción de menos 283.8 kilojulios. Bien, y finalmente una tercera ecuación que corresponde a tomar el acetileno, que esto lo podemos medir en el laboratorio, ¿cierto? Hacerle combustión para dar entonces productos, dióxido de carbono y agua líquida. Se mide la reacción y se obtiene una entalpía de menos 2598.8 kilojulios. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a nosotros a manipular toda esta información para saber cuál es la entalpía de esta reacción? Entonces, lo primero que yo debo hacer es, por un lado, verificar, inicialmente lo que yo sugiero es verificar en qué posición se encuentra cada molécula. Carbono en estado sólido como reactivo, acá está. Hidrógeno en estado gaseoso como reactivo, aquí está. Y acetileno en estado gaseoso, que me faltó. Acetileno en estado gaseoso como reactivo, aparece acá como producto. Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Debemos invertir 3. Vamos a invertir la molécula 3, vamos a invertir la ecuación C. ¿Para qué la invertimos? Para que el acetileno que están reactivos ahora aparezca en productos. Bien. Hacemos la inversión. Entonces tenemos ahora un nuevo C, que lo vamos a llamar C', que va a ser 4 dióxidos de carbono en estado gaseoso más 2 aguas líquidas producen mis 2 acetilenos gaseosos más mis 5 oxígenos gaseosos. Y como invertimos la reacción, la entalpía de la reacción debe cambiar de signo, pasar de ser negativa a ser positiva. Y el valor va a ser el mismo. Bien. Ahora verificamos y observamos que nuestro acetileno ahora aparece al lado derecho de la ecuación. Ahora como producto. Bien. ¿Qué más podemos observar nosotros? Segundo paso. Bien. Podemos ver en la ecuación, podemos ver aquí. Podemos ver en la ecuación que dice dióxido de carbono que tenemos 4 dióxidos de carbono, perdón acá, 4 dióxidos de carbono en la ecuación C modificada y un dióxido de carbono en la ecuación A sin modificar. ¿Qué significa eso? Que debemos tomar la ecuación 1 y multiplicarla por 4. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de balancear los dióxidos de carbono, porque debemos cancelarlos en algún momento. Si se producen 4, se deben eliminar 4. Por esa razón decidimos tomar este 4 dióxido de carbono y hacer que eso también se vuelva 4. Entonces, hay dos opciones. O divido todo esto entre 4 o multiplico todo esto por 4. Vamos a multiplicarlo por 4. Los dos caminos son correctos.
Al final vamos a ver cuál sería la diferencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es multiplicar la ecuación A por 4 para obtener 4 dióxidos de carbono, que son los que hay en la ecuación C, ¿verdad? 4 dióxidos de carbono. Vamos a tomar nuestra ecuación A y la multiplicamos por 4. 4 carbonos sólidos más 4 oxígenos gaseosos me producen 4 dióxidos de carbono gaseoso. ¿Y qué pasa con su entalpía? Si paso de tener 1 mol de carbono a tener 4 moles de carbono, su entalpía debe crecer también 4 veces. Si multiplicamos la ecuación por 4, su entalpía la multiplicamos también por 4. Esto me da menos 1574.0 kilojulios. Bien. Ahora, para organizar un poco la información, voy a reescribir todo. ¿Y qué debo reescribir? Mi ecuación A, que está modificada, mi ecuación B, que no le he hecho nada, y mi ecuación C, que está modificada. Bien. Mi ecuación A modificada, que me dice que tengo 4 carbonos sólidos más 4 oxígenos gaseosos, me producen 4 dióxidos de carbono gaseosos con una entalpía de reacción de menos 1574.0 kilojulios. Bien. Para la B no le hemos hecho nada. Mi ecuación B, que es la que está acá, no hemos hecho nada. Decimos hidrógeno gaseoso más medio oxígeno gaseoso me produce agua líquida. Esto me da entonces una entalpía de reacción de menos 283.8 kilojulios. Bien. Y finalmente, nuestra ecuación C, que está modificada, que fue la que invertimos, la reescribo acá. Es la modificada. 4 dióxidos de carbono gaseoso más 2 hidrógenos líquidos me producen 2 acetilenos gaseosos más 5 aguas gaseosas, y vimos que esto tenía una entalpía de reacción de 2598.8 kilojulios. Bien. Ahora que ya tengo reescrito todo, vamos a verificar. Tengo 4 dióxidos de carbono que se están produciendo, 4 dióxidos de carbono que se están acabando. Bien. Tengo 4 oxígenos acá y medio acá, son 4 oxígenos y medio por el lado izquierdo y 5 oxígenos por el lado derecho. Es decir, me hace falta un paso más. ¿Y este paso cuál es? Debo multiplicar, bueno, tengo dos opciones. Si multiplico B por 2 para quitar este medio, volverlo 1 y sumar entonces 5 oxígenos. Y me hace falta ese paso. Es decir, como tercer paso, voy a multiplicar por 2 la ecuación B. Y para facilitar todo, voy a copiar y pegar todo esto. Entonces decimos que la ecuación B multiplicamos por 2. Aquí quedan 2. El 1 medio se convierte en 1. El agua se convierte en 2 aguas. Y la entalpía pasa de ser menos 283 a ser el doble. Menos 571.6 kilojulios. ¿Bien? Ahora vamos a mirar si ya está todo correcto. Y verificamos a través de las sumas. ¿Bien? Primero debemos verificar que tanto el carbono en estado sólido como el hidrógeno en estado sólido se encuentren al lado izquierdo de nuestra ecuación, y por otro lado que nuestro acetileno se encuentren al lado derecho de nuestra ecuación. ¿Bien? Y ahora vamos a verificar el resto de las moléculas que están involucradas. 4 oxígenos más 1 oxígeno son 5 oxígenos a la izquierda. Más 5 oxígenos a la derecha se cancelan entre ellos. Produzco 4, elimino, perdón. Produzco 5 oxígenos, consumo 5 oxígenos. Contenido neto de oxígeno va a ser 0. Todo lo que se está produciendo es lo mismo que todo lo que se está consumiendo. Dióxido de carbono. Estoy produciendo 4 dióxidos de carbono. Estoy eliminando 4 dióxidos de carbono acá. Contenido neto, 0 dióxidos de carbono.
Y finalmente para el agua tengo 2 aguas que se producen, 2 aguas que gasto. Y si vemos, lo único que me sobrevive es lo que está resaltado en verde, que es 4 carbonos en estado sólido, más 2 hidrógenos en estado gaseoso, me producen 2 acetilenos en estado gaseoso. Y por lo tanto la entalpía de reacción va a ser la suma de todo esto. Menos 1574, menos 571, más 2598. Cuando procedo a sumar, me da 453.2 kilojulios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo que la manera en cómo se manipulen las ecuaciones va a dar un resultado diferente? Aquí tengo 4 carbonos, 2 hidrógenos, 2 acetilenos. Y la reacción inicial me decía 2 carbonos, 1 hidrógeno y 1 acetileno. Si yo quiero obtener esta ecuación, recuerden que la entalpía de las reacciones depende de la manera en cómo estén balanceados. Debo tener, según mi sistema, 2 carbonos. Si yo quiero dar entonces el resultado exacto, lo único que debo hacer es tomar esto y dividirlo entre 2. Si divido entre 2 que tengo una nueva ecuación que me va a corresponder con la inicial, porque fue el balanceo inicial que hice. Y por lo tanto mi entalpía de reacción va a ser la mitad de lo que está ahí escrito. 226.6 kilojulios. Si quisiera hacerlo por mol, debería haberlo dividido entre 4. Y tendría entonces kilojulio partido mol. Bien. Pero es recomendable siempre, a partir de ahora, usar la ecuación y su entalpía. La ecuación y su entalpía, porque recuerden que a pesar de que es la misma reacción, carbono más hidrógeno me produce acetileno, la manera en cómo esté balanceada influye en el valor de su entalpía. Y como vimos anteriormente, esto corresponde entonces a la entalpía de formación del acetileno usando esa reacción. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con experiencia, Luis Ignacio. Normalmente, estas ecuaciones, como bien dice Luis Ignacio, es de dónde salen. ¿Cómo sé yo cuál es usar? Bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo iniciar con estas 2 ecuaciones y me doy cuenta que me hace falta más información. Agrego otra tercera ecuación. Luego me doy cuenta que me falta más información. Agrego una cuarta, agrego una quinta y puedo complicar el sistema tanto como quiera. Bien. Entonces, normalmente hay mucha gente, académicos que se dedican a encontrar este tipo de ecuaciones. La entalpía de formación para esta molécula y buscan el sistema de ecuaciones más conveniente para el desarrollo. ¿Bien? Para el caso de ustedes, nosotros a ustedes les damos este sistema de ecuaciones. ¿Bien? Y normalmente la manera en cómo se encuentran es que este sistema de ecuaciones debe ser fácilmente medible en el laboratorio, como se explicó inicialmente. ¿Qué significa? Que yo pueda medir fácilmente la energía de mezclar carbono con oxígeno, de quemar carbono, de quemar hidrógeno y de quemar acetileno. Y ya vemos que la combustión se mide fácilmente a través de la calorimetría. Entonces, a ustedes normalmente se les va a dar el conjunto de ecuaciones, el sistema a solucionar, el conjunto de ecuaciones que le van a ayudar a solucionar el sistema. Hay situaciones que, por ejemplo, existen 4 ecuaciones, pero las 4 ecuaciones, a veces con 2 es suficiente solucionar el sistema. O con las 4 ecuaciones existen
7 maneras diferentes de solucionar el sistema y todas dan la misma respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces vamos a el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, para que no digan que siempre usamos carbono, hidrógeno y oxígeno, vamos a mirar la formación de disulfuro de carbono. Bien. Usamos esta ecuación inicial. Carbono en sólido, que ya sabemos que nos referimos a grafito. Bien. Más el azufre sólido, el más estable, y al sulfuro de carbono en estado líquido. La pregunta es, ¿cuál es la entalpía de formación del sulfuro de carbono? ¿Cuánto debería ser ese valor? Bien. Para dar respuesta a este sistema, a este problema, vamos a usar 3 ecuaciones. ¿Cuáles son estas 3 ecuaciones? Mi primera ecuación va a ser carbono en estado sólido más oxígeno para producir dióxido de carbono y con su entalpía de reacción menos 393.5 kilojulios. Un segundo ecuación que corresponde a quemar el azufre. Hacemos la combustión del azufre para obtener dióxido de azufre. Medimos la energía y obtenemos un valor de menos 296.1 kilojulios. Bien, y finalmente, una tercera ecuación, que es tomar el sulfuro de carbono, hacer combustión con él, y producir entonces dióxido de carbono más el dióxido de azufre. Medimos la entalpía de esta reacción a presión constante, el calor de formación a presión constante, calor de reacción, y nos da 1072 kilojulios. Ya tenemos nuestros 3 sistemas de ecuaciones. Si se fijan, siempre van a estar balanceadas todas las ecuaciones. Si no están balanceadas, no va a funcionar y pueden tardarse una vida eterna buscando la solución al problema. ¿Sí? La metodología que voy a usar a continuación va a ser un poco diferente a las anteriores. Las anteriores fueron un poco explicativas. Aquí vamos a ser un poco más prácticos. ¿Bien? Entonces, verificamos. ¿Qué debemos verificar? Que al lado izquierdo se encuentre carbono y azufre, que están acá, carbono y azufre, y al lado derecho debe estar el sulfuro de carbono en forma líquida. Si vemos el sulfuro de carbono se encuentra a este lado, es decir, aquí debemos hacer una inversión. Vamos a invertir esta molécula, por un lado. Bien. Por otro lado, ¿qué debemos hacer? Vamos a verificar. Tengo perdón, estoy mirando una línea que no es. Tengo un dióxido de azufre. Aquí tengo 2 dióxidos de azufre. Tengo 2 opciones. O divido todo esto entre 2 para que aquí me quede 1, o multiplico todo esto entre 2 para que aquí me quede 2. Cualquiera de los 2 caminos es correcto. Recuerden que al final va a verse modificado simplemente el valor de energía y por lo tanto hay que mirar qué ecuación se está usando, en forma de que está balanceada. Para no trabajar 2 veces sobre la misma línea, vamos a hacer, y esto lo vamos a multiplicar por 2. ¿Bien? Y además vemos que esto sería un dióxido de carbono. Y vamos entonces a proceder con estos 2 pasos inmediatamente. Nuestra primera ecuación, vamos a hacer aplicando las observaciones en rojo. ¿Qué tenemos en observaciones? A la ecuación A no le vamos a hacer nada, queda tal cual, carbono en estado sólido, más oxígeno en estado gaseoso, produce dióxido de carbono gaseoso, con su entalpía de reacción, también sin modificar. ¿Bien? Segunda ecuación, dicen que debemos multiplicarla por 2. ¿Qué multiplicamos por 2? Por supuesto, multiplicamos la ecuación. 2 azufres
¿verdad? Más 2 oxígenos me produce 2 dióxidos de azufre en estado gaseoso y por lo tanto su entalpía también debe multiplicarse por 2. Pasamos de menos 296.1 al su valor doble, menos 592.2 kilojulios. Bien, finalmente dijimos que íbamos a invertir la ecuación 3. Invertimos la ecuación 3. Es decir, partimos con los productos, ahora los escribimos en la parte de reactivos. Bien, y los reactivos ahora los escribimos en los productos. Y su entalpía de reacción, ¿qué sucede? Si invertimos la ecuación pasa de ser negativa a ser positiva. Más 1072 kilojulios. Bien. Vamos a verificar que la suma de todas estas ecuaciones me den mi ecuación inicial. Por el lado izquierdo, carbono y azufre, ¿cierto? De acuerdo a mi ecuación inicial. Y sulfuro de carbono debe estar al lado derecho en forma líquida. Sulfuro de carbono a la derecha en forma líquida. Bien. Ahora, vamos a verificar el resto de moléculas que están involucradas en la reacción. Un oxígeno más 2 oxígenos, 3 oxígenos a la izquierda, que se van a cancelar con mis 3 oxígenos de la derecha. Bien, 3 a la izquierda, 3 a la derecha, 3 que se consumen, 3 que se forman, contenido neto de oxígeno igual a 0. Dióxido de carbono, tenemos uno que se está produciendo acá y ahora tenemos uno que se está consumiendo acá. Uno que se produce, uno que se consume, contenido neto igual a 0, por lo tanto tampoco va involucrado en mi reacción final. Y si vamos al final también tenemos el dióxido de azufre. Este dióxido de azufre tenemos 2 a la derecha, 2 a la izquierda, por lo tanto también se cancelan y rescatamos lo que no se cancela de nuestra reacción. ¿Y qué es lo que no se cancela de nuestra reacción? El carbono sólido, los 2 azufres en estado sólido y mi sulfuro de carbono en estado líquido. Si vemos esto, por supuesto, está balanceado, 2 azufres, un carbono. Y la entalpía de reacción, como la combinación o la suma de estas 3 reacciones, perdón, como la suma de estas 3 reacciones me dio la reacción que yo necesitaba, por supuesto la suma de las 3 entalpías me va a dar la entalpía que yo necesito. Esto me da 86.3 kilojulios. ¿Bien? Recuerden qué significa ese valor. Que como esto aporta con 0 kilojulios en la reacción, y esto aporta con 0 kilojulios en la reacción, ¿verdad? La entalpía de la reacción va a ser igual a la entalpía de formación. ¿Y por qué aseguro que la entalpía de formación? Porque mi molécula, mi única molécula, viene de su elemento carbono y su elemento azufre en sus estados más estables. Entonces, la entalpía de formación ¿de quién? De mi sulfuro de carbono. ¿Qué valor encontramos? Menos 86.3. Perdón, más 86.3 kilojulios. Es decir, que la entalpía de formación del sulfuro de carbono corresponde a 86.3 kilojulios. ¿Bien? Si se fijan en los primeros ejercicios, gasté muchas líneas tratando de explicar paso por paso lo que se hacía. Aquí lo hicimos en un solo paso. Incorporamos 2 modificaciones en un solo paso y obtuvimos el resultado. Por supuesto, los ejercicios anteriores también se podían hacer igual, pero para efectos explicativos lo hice paso por paso, línea por línea. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? La próxima clase vamos a continuar haciendo ejercicios sobre ley de Hess, ya no como calores de formación como tal, sino ley de Hess en general. Bien. ¿Alguna pregunta?
Bien, chicos, si no hay preguntas, entonces recuerden que estos ejercicios, por supuesto, se encuentran arriba en Finis para que vayan practicando. El control sería el próximo lunes. Y